Buenos días, aquí estoy sentado en el parque junto al acueducto de los Milagros, en el río Albarrega de Mérida. En Tesalonicenses dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos del mal. Que cada uno sepa tener su propia mujer en santidad, no en deseo de nuestra propia concupiscencia, sino en santidad y en temor al Señor. El que desecha estas cosas no desecha mandamiento de hombre, sino desecha al Señor que nos selló con su Espíritu Santo. La voluntad del Señor es nuestra santificación y que nos apartemos del mal. La palabra santificación es apartado, santificar es apartado. Cuando el Señor, por medio de su Espíritu, habiendo creído en el Señor Jesucristo, en la obra de redención que Él hizo en la cruz, por medio de la fe, porque es por la fe que recibimos el don y la gracia y la misericordia del Señor y el perdón para justificación de nuestros pecados, para que la libertad que hay en Cristo Jesús pase a nuestras vidas, para que el Espíritu Santo haga morada en nuestros corazones y ya no seamos hijos de desobedientes, hijos de ira que van a una condenación, sino vamos a una salvación, a una vida eterna. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo y dice la palabra: no os contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros, porque a veces con nuestras acciones, a veces con nuestros hechos, a veces con no darle la vida que necesita el Espíritu en oración, en palabras, en acciones, dejamos de tener esa comunión con el Señor, dejamos que el Espíritu Santo se contriste por medio de el pecado y por medio de la maldad, porque la palabra del Señor dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús es el que puede hacer que la persona sea regenerada para salvación. La santificación tiene tres fases. La santificación, cuando el Señor nos aparta y nos escoge para salvación. La santificación progresiva, la que el Señor va haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros, la obra de regeneración, que es paulatina y cada día va aumentando hasta que lleguemos al conocimiento pleno de nuestro Señor, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto y hasta que podamos estar un día con el Señor. Y la santificación definitiva, que es cuando el Señor nos llame a su presencia y estemos juntamente con Él a su derecha, estemos juntamente con Él en las bodas del Cordero, estemos juntamente con Él en la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, para que vivamos con Cristo una eternidad. La santificación, la redención, la expiación, la propiciación son elementos de la obra de Cristo. Cuando el Señor nos rescató por medio de la cruz, cuando se entregó, habla de la esclavitud del pecado. Redención es comprar mediante el pago de un precio. Cuando Jesucristo pagó ese precio por nosotros, nos compró con su sangre. La expiación tiene que ver con la justicia de Dios, que tiene que ser resarcida, aplacada, pagada. La expiación tiene que ver con lo que Dios demanda de la justicia, con el hombre injusto que hace lo malo y el pago
por esa injusticia. Jesucristo pagó por esa injusticia y ahora el Señor nos ve justos. Ya no hay condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa justificación ha pasado a nosotros. La propiciación. En el propiciatorio se hacían los sacrificios. La sangre era vertida en el propiciatorio y la sangre era aceptada por Dios. Y esa sangre cubría los pecados de los hombres. Jesucristo, el sumo sacerdote, presentó ofrenda por nuestros pecados. Se presentó a sí mismo para expiación de nuestros pecados. Y ahora ya tenemos entrada al trono celestial. Tenemos entrada ante la presencia del Señor. Tenemos entrada y el Señor mismo ruega por nosotros. Y si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual se entregó por nuestros pecados. Y el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Esa es la expiación. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Hemos quedado libres del pecado. La redención es esa, la expiación. La sangre de Cristo ha sido vertida delante del Señor, delante de Dios. Y Él ha tomado, acepto ese sacrificio y ahora nos lo imputa a nosotros. Qué gozo, qué alegría, cuánta misericordia tiene el Señor con nosotros. Solamente por la fe en Cristo Jesús ha purificado nuestros corazones de tanta maldad, nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Mi alma alaba al Dios vivo. Gracias, Jesucristo, por la redención. Gracias por entregarte. Gracias por no tener en cuenta, Dios mío, que estábamos contra ti, que somos tus enemigos, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El gozo y la paz vienen a nuestros corazones, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, del pecado, y no ha sido por cosas corruptibles como oro ni plata, ni hemos pagado ningún precio, sino por la fe en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos justificados, santificados, tenemos redención, la expiación del pecado y la propiciación, la justificación delante del Señor. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ministerio de reconciliación.